¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de Con el Hilo de Ariadna, que como siempre nos vuelve a unir. El hilo de Ariadna parece a veces que se difumina por el horizonte y da pie a las confesiones, da pie a los recreos, pero no, el hilo de Ariadna se sigue desilvanando aquí, en el Santa Sanctorum de Porrini, cuya manifestación, ¿cómo decirlo ya a esta altura del partido? Cuya manifestación glagolítica deja impertérritos a los enemigos de la verdad mítica y deja, ¿cómo decirlo?, con sus tonantes palabras, con su verba inflamada. Dios. En fin, todo lo que ustedes ya saben se representa aquí en la figura del ínclito, a quien paso a saludar. No me voy a prosternar, profesor, porque estoy sentado y no quiero hacer papelones, pero imagínense que estoy prosternado ante la figura ínclita de Porrini. Aquí estamos, ¿usted bien? Una maravilla, ¿cómo está usted, Contentos de seguir aquí en estos proyectos que funcionan en ADTV, que por cierto, como sabrán, tenemos además distintos canales de comunicación, el Instagram, el Facebook. Y estén atentos porque aquí abajo saben que tenemos toda la información para el Congreso de septiembre, para quienes están aquí en Buenos Aires. No se olviden en Instagram, quienes están en Instagram, y lo vamos a anunciar aquí, en el mes de agosto, ya que estamos hablando de mitología, el señor Porrini va a dar un curso de introducción a la lengua griega. Son 4 encuentros, ¿no, Sebastián? Son 4 encuentros. Vamos a dejar el enlace aquí abajo, hágame acordar, por favor, el enlace aquí abajo para que puedan anotarse quienes estén interesados. Es virtual, ¿sí? No lo habíamos dicho antes, estamos a mediados de julio y es un poco apresurado, pero bueno, es verdad, ¿no? Fuimos poco prudentes. Me acabo de dar cuenta. Así que bueno, nada, si quieren tener una introducción a la lengua griega, griego clásico, por supuesto, Sebastián va a estar dando este curso a partir de agosto. Hay unos cuantos anotados y hay cupo para muchos más. Está toda la información en el enlace que vamos a dejar aquí abajo y seguramente estén atentos al Instagram, @ad.tv. El costo es de $4.000 o 25 pesos. No, es al revés. Pues estamos medio... Bueno, no estaría tan errado, ¿no? ¿Cuándo $4.000? 25 pesos a la inversa, ¿no? En fin. Aquí estamos, como decimos, nuevamente para hablar. Y hoy vamos a desarrollar un tema bastante general. Porque de pronto, bueno, lo hemos expuesto, ¿no? Hay un punto, ¿no? Nos dijeron. Sí. Hay un suscriptor que fue estupendo. Que dijo, ¿qué fue que nos dijo? Saludo al suscriptor que no quiere que lo nombre. No quiere que lo nombre, pero sabe a quién nos referimos. Es español. Al Don. Le decimos Don, pero bueno. Aquí en nuestro libro... Vive en Alicante. En fin. En nuestro libro, Cuando los dioses habitaban la tierra, Sebastián le dedica un capítulo hermoso al concepto de cosmovisión, o también llamada cosmogonía. Vamos a hablar de ambos conceptos. En el sentido de que a veces nosotros hablamos de mitología o exponemos temas míticos y pareciera ser que, de algún modo, damos por sentado algunos aspectos. Hay que retomar. Y cada tanto se nos escapa un poco la tortuga en el sentido de que decimos, bueno, esto se relaciona con tal cosmovisión, con tal otra cosmovisión, esto en la cosmovisión griega responde a... Y quizás no hemos hecho el trabajo pertinente de plantear el concepto de cosmogonía o de cosmovisión mítica para asentar algunas cuestiones, porque si hay algo que sucede con la mitología en general, con mayúsculas, como siempre decimos, es que, creo yo, Sebastián, que forma parte del primer dato tradicional que tiene el ser humano, ¿no? Es la primera manifestación. Los mitos cosmogónicos. Los mitos cosmogónicos responden efectivamente a una primera fascinación ante lo inexplicable, ¿no? Bien dijiste del universo, pero sobre todo ante lo inextricable. El mundo mismo es el primer el mito, como dice Calazo, ¿no? El mundo, el primo mito es el mundo stesso, ¿no? El mismo mundo es el primer mito. También Calazo en otro texto habla de esto, que se pregunta, ¿no? ¿Qué habrá sentido aquel primer ser humano que por primera vez en su existencia, con cierta toma de conciencia, experimenta el primer relámpago, el primer rayo, el primer trueno de la historia, ¿no? Ese terror innombrable, que la tierra tiembla, el cielo se parte en dos con unas de luz y de pronto se oscurece todo. Es decir,
La fascinación ante el mundo como es, ante el mundo y su devenir, no tiene otra respuesta, por lo menos en el primer in illo tempore, ¿no? En aquellos tiempos, no tiene otra respuesta que no sea mítica. Exactamente. ¿No? Y es a partir de esa primera respuesta, o de esa primera aproximación, más que una respuesta, una pregunta, ¿no? La respuesta es inextricable. La respuesta es el mito. Es allí donde surge de pronto una forma de manifestarse o de, ¿cómo decirlo?, de entender o tratar de ponerle nombre a ese mundo que se nos viene encima. No sé, no quiero abundar en palabrerío, pero un poco va por ese lado, ¿no? Va por ese lado. Yo anotaba los tres conceptos, ¿no? Cosmogonía, cosmovisión y teogonía. Cosmogonía es el origen del cosmos, del universo. Cosmovisión sería la visión del cosmos que tenemos. O sea, hoy también tenemos una cosmovisión más reducida en algunos aspectos, desde el punto de vista mítico, por supuesto, más amplia desde el punto de vista científico, ¿por qué no decirlo? Desde el punto de vista empírico, si se quiere. Y teogonía, el origen de los dioses. Por eso a veces van a ver ustedes que en algunas colecciones mitológicas, muy bien, dice mitos cosmogónicos, mitos teogónicos, separándolos, ¿no? Una cosa es el origen de los dioses, que suele ser previo, o en algunos casos posterior, porque es el cosmos el que se organiza de una manera, cosmos es orden, en griego, y fundamentalmente esos dos principios dan pie para que el ser humano mítico, que el hombre mítico tenga una mirada, una visión del cosmos particular. Ahí está la cosmovisión mítica, es decir, somos parte de un orden total. Eso hasta que tiene un valor clave dentro de la mirada tradicional. Ahora bien, después las religiones también van a hablar de la creación. Ahí ya se habla de una revelación, ¿no? Una revelación que generalmente está ligada a la palabra. Ustedes saben, el mito es algo distinto, ¿no? En algún sentido es una tradición que se va a ir conformando, una lectura que se va a ir conformando en torno de algo que es la mirada del mundo, con puntos en común muy grandes entre todas las tradiciones. Si bien uno puede decir, vamos a ver por ejemplo, la cosmovisión griega, vamos a ver la cosmovisión antigua de los rusos, vamos a ver la cosmovisión de los nórdicos, vamos a ver la cosmovisión celta, vamos a ver la cosmovisión americana, de las distintas tradiciones americanas, de las distintas africanas, australianas, de las distintas de Oriente, etcétera, etcétera, uno puede observar puntos en común. Pero en algunos casos es increíble, porque son puntos en común iguales, ¿no? Desde el caos al cosmos, desde la oscuridad a la luz, muy claramente, los dioses ponen orden, se sacrifican a otro, es decir, ordenan de alguna manera esto, en lo cual aparece después el ser humano, ¿no? Siempre aparece, por supuesto, periodos muy tardíos, o sea que hay periodos en algunos casos hay periodos heroicos, ¿no? Y en algunos casos hay periodos también titánicos, etcétera, etcétera. Pero bueno. Pero es fundamental y es algo que se comparte en toda tradición mítica, toda, sea cual fuere su origen, geográfico incluso, y que es algo que yo lo voy a tomar como modelo de un libro acá que tengo, que se llama El pueblo de la bruma, de Ana Silvia Karasik, un libro que está agotado lamentablemente, que es una tesis sobre el ciclo mitológico irlandés, exactamente. Celta irlandés, dentro de la línea celta, más centrado en Irlanda. Porque hay algo que dice aquí Karasik, que puede traspolarse, por supuesto, a los griegos, a los romanos, a los nórdicos, a los guaraníes, a los sioux, a todas las tradiciones americanas o precolombinas, a los pueblos de Asia, todo compendio mítico sagrado, parte de una base que es el espacio donde se habita, ¿no? Primero, bien dijiste, ¿no? Después vendrán ciclos heroicos, luego vendrán ciclos divinos, luego vendrá la creación del hombre, pirulo, pero en principio, muy bien, del caos al orden,
¿no? del vacío a lo que se completa en la mitología nórdica, pero siempre hay una raíz sostenida en la sacralidad de la tierra. En ese sentido, permito citar brevemente la introducción, el cuarto capítulo, del Pueblo de la Bruma. Dice Karasik: hemos visto que en los manuscritos irlandeses antiguos hay ecos de una concepción profundamente arraigada sobre la sacralidad de la tierra, los bosques, colinas, fuentes de agua en su total variedad. Ese sentimiento que a pesar del tiempo es notorio aún hoy en los países de cultura celta, puede vislumbrarse no solo en los mitos y el folclore, sino también en el arte celta, tanto antiguo como actual. La creencia en la fehaciente espiritualidad de la tierra puede parecer hoy en día una cosmovisión perimida, perdida en la brumosa Irlanda tal vez para siempre. Sin embargo, nada se pierde. No hay recuerdo ni sentimiento, por más lejanos que parezcan, que no descansen latentes en un estrato profundo de la psique. Exacto. La mitología celta se proyectó hacia un pasado sin principio algunas veces y hacia una atemporalidad otras. Las formas arquetípicas que moldearon la vida de las razas legendarias que llegaron antes de los Gaels y que posiblemente hayan sido producto de la misma imaginación son celtas. Desde el amor hasta la guerra, aquí hay toda una disquisición sobre los temas, pero fundamentalmente está sostenida en la creencia, en la creación de lo sagrado sostenido en la tierra. Claro. La tierra entendida no solo como el espacio donde se vive, sino también como primera manifestación, decíamos antes, de aquello que no podemos explicar. Claro. ¿No? Los ciclos del sol, de la luna, las mareas, las lluvias, las tormentas, todo eso que corresponde a un fenómeno que llamaremos hoy natural, para las civilizaciones antiguas, o las civilizaciones, yo prefiero hablar de primordiales, ¿no? Civilizaciones arcaicas, sí. Exacto, muy bien. O primordiales, era un estado de absoluta fabulación, de absoluto asombro. Es el erizamiento, ¿no? Que dice Calazo. Muy bien lo dice, ¿no? Claro. Es ese erizamiento ante aquello que no podemos nombrar. Y ahora, lo maravilloso, lo genial de todo esto es que encontraron el modo de decirlo de una manera tan poética, claro, principalmente, pero luego tan completa, tan total y abarcadora, que al día de hoy, miles de años después, seguimos pensando y seguimos abordando y seguimos estudiando esto que se llama mitología. Desde la primera cosmogonía, en tanto de explicación y fundamentación del espacio donde vivimos, exacto, hasta, por supuesto, sus avances y sus desarrollos vamos a hablar de un héroe, vamos a hablar de un... Digo, se va completando el mapa, me parece. Totalmente. En ese sentido, lo que decís de la Tierra, qué interesante. Cada pueblo está en el centro de la Tierra. Exacto. Lo hemos dicho en algunos. Los chinos consideran que el centro de la Tierra es China. Los egipcios consideran que el centro de la Tierra es Egipto. Los griegos van a pensar lo mismo en tanto Delfos, van a pensar lo mismo los nórdicos, van a pensar lo mismo con su Tierra Media, van a pensar lo mismo los americanos. Cada pueblo se siente... ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente para su propia, vamos a ser pragmáticos, pero para su propia justificación, el por qué estar allí, allí se manifestaron los dioses. Entonces se manifestó en este lugar que es el lugar sagrado de... Cada pueblo, de alguna manera, encuentra su relación con las divinidades, con los seres superiores, también con los inferiores, y establece una serie de jerarquías en ese orden. Porque uno cuando piensa esto, yo le digo mucho, Diego, habrás visto el tema de la evolución, por ejemplo, de los conceptos del inframundo, del otro mundo y demás. Entonces se dice, claro, para el concepto de paraíso que está en la Biblia, hay que irse al concepto de Pardes, entre los persas, que es ese jardín, sí, todo muy bien, por supuesto. Pero el concepto de paraíso no es judeocristiano, es un concepto que está en todos lados, con otros nombres. Sí. Es decir, existe en la tradición azteca y maya, existe en la tradición australiana, fundamentalmente de los pueblos originarios de Nueva Zelanda, existe la concepción de paraíso en pueblos del Extremo Oriente, del África, decíamos. Es decir, todos tienen una concepción de paraíso. Y en esa concepción de paraíso también está, por supuesto, lo opuesto.
el mundo de la oscuridad, el mundo del terror, el mundo de los muertos, que en muchos casos simbolizan castigos, ¿no? Porque ese es otro tema. Parece que el paraíso, el infierno de los castigos es solamente cristiano. No, no es así. Hay infierno, tradiciones posteriores, los musulmanes, el Islam tiene una tradición en ese sentido. Lo decimos siempre en torno de, por ejemplo, de las tradiciones de los parsis, ¿no? También está esa concepción del castigo y está la concepción también en América. Y no hubo contacto. No se puede decir que hubo contacto de las concepciones mayas en torno al cristianismo, son totalmente previas. Pero lo que sí evoluciona, lo que sí se puede ver es la teología. Pero ese es otro tema, ¿no? Sí, no, y aparte, como bien dijiste, no hay puntos de contacto de pronto con alguna. Y ahí es donde me gusta. Sí, los hay son, viste. Pero a mí me gusta pensar en esto, ¿no? Es decir, y esto también va como, ¿cómo decirlo? A ver. Es poco polémico lo que voy a esbozar así como hipótesis general. Vivimos en un mundo, en este mundo moderno, posmoderno, hemos hablado largamente del transhumano, de la posverdad, del relativismo cultural, de todo está puesto en duda, ¿no? Ya lo hemos dicho en algún recreo, lo hemos dicho más que una vez, pero no me sale otro adjetivo que no sea maravilloso, pero lo magnífico de este estudio, uno puede hacer mitología comparada y va a encontrar lo mismo. Por ahí los primeros comparatistas eran más bien filólogos, ¿no? Sí, claro. Estoy pensando en ¿cómo se llama este? Müller. Max Müller. Karl Ottfried Müller. Karl Ottfried y Max Müller es el de... No, creo que Max Müller es el de mitología comparada, sí, y Karl Ottfried es el de... Historia de la literatura griega. Digo, está bien, uno podría encontrar raíces, qué sé yo, sí, indoeuropeas, pero si hiciéramos una comparación o una confrontación, yo creo que hay un espíritu común, ¿no? O sea, William Hazlitt, un crítico inglés, siempre dice, ¿no?, el espíritu de una época. Yo creo que hay una conciencia profundamente arraigada con esto de qué hacemos o cómo explicamos, cómo entendemos este estar en el mundo, ¿no?, como concepto casi heideggeriano, ¿no? Ser y estar en el mundo todo junto, ¿no?, con guiones. Bueno, hijo, a ver, somos seres que tenemos un ciclo vital, no vamos a morir, hay una concepción de la muerte, bueno, pero no hay instancia racional todavía. No está el logos, ¿no? Hay un programa que dedicamos, uno de los primeros programas, ¿no?, la instancia del mitos al logos. Digo, no existe todavía esa racionalización que se va a dar, grosso modo, siglo V, siglo IV antes de Cristo, sobre todo en Atenas, ¿no? El espacio donde... Incluso en las primeras civilizaciones cristianas todavía no hay, las primeras religiones propiamente dichas, no hay una instancia racional. Digo, vos hablas de teología. Claro. Teología no es una instancia racional, por más que muchos teólogos traten de justificar racionalmente la existencia de Dios. Es metafísica. Eso es otra cosa. Claro. Digo, y la ausencia de metafísica nos lleva a cometer errores garrafales. Para mí son errores garrafales. Que es justamente la explicación de esto. No existe un análisis, o por lo menos no se quiere hacer un análisis en el que pensemos en una ecúmene de visiones del mundo, ¿no? Por eso digo, es polémico lo que estoy planteando, es discutible. Antes de ser A, B, Z, Y, lo que fuera, éramos la condición humana, la naturaleza humana, enfrentada a la naturaleza, valga decirlo, natural, y algo que va más allá de esa naturaleza. Bueno, totalmente. Lo que pasa es que dos cosas, Diego. La primera, con lo que vos dijiste, y para avalar, muy de acuerdo con lo que decís. Creo que la primera es pensar, los griegos lo tomaron de Oriente, pero el tema de las edades, ¿no? Edad de oro, edad de plata, bronce, héroes y hierro. Si uno observa la historia de la humanidad ya escrita, o sea, voy a dejar de lado si existió la edad de oro, no me voy a poner a discutir esas cosas. Voy a tomar del siglo V a.C. para acá. O sea, la aparición de ese logos racional que empieza a discutir, o si se quiere explicar, porque en un comienzo era todo esto. No obstante, uno observa una primera etapa
que podría ser denominada Edad de Oro nuevamente, dentro de la Edad de Hierro que vivimos, que es una etapa en la que todavía lo mítico está ahí, está. No digo que se manifiesta de la misma manera que se le manifestó en una etapa anterior, pero que está, que se dialoga con él. Se dialoga teológicamente, filosóficamente e incluso religiosamente. Es un mundo religioso. Cuando eso se termina para Occidente, se termina por lo que ya sabemos y hemos hablado miles de veces, que viene un triunfo del empirismo racionalista, ¿no? Que va a dar pie. A mí me parece que se oscurece algo, se oscurece la etapa, la capacidad que siempre decimos suprarracional. Bueno, empezamos a explicar todo desde un punto de vista discursivo, racionalista, empirista, muy bien. Pero yo creo que hoy en día hasta vivimos el oscurecimiento de eso. Por eso los que defienden la ciencia y demás siguen insistiendo, son modernos. Ya ni siquiera eso, es decir, la posmodernidad viene a negar eso también. O sea, también hay uno podría decir, hay una edad de hierro del hierro ya directamente, un óxido, la edad de óxido. Qué buen concepto ese. La edad de óxido. Claro, porque estamos cayendo en una concepción de infrarracionalidad absoluta. Es decir, todo es el estar todo bien, el deseo, el hedonismo, etcétera, etcétera. Y uno piensa, bueno, pero el ser humano estaba enraizado. Y ahí toma un concepto que no me pertenece, tampoco puedo citar a la persona, pero sí puedo citar a quien lo citó. Santiago Armesilla, lo conocerás, tiene un programa, que, paréntesis, qué maravilla. Mi humilde felicitación desde acá, qué canal hermoso. No lo conozco a Santiago, lo conozco por el programa, ¿no? Por supuesto, pero un entrevistador de lujo. Estuvo con Juan Manuel de Prada hace muy poquito en un programa bellísimo, de formación marxista, clásica, exquisita, un exquisito, ¿es cierto? Un exquisito, sabe Marx de pe a pa, ¿no? O sea, no se leyó el resumen del Capital, no solo leyó el Capital, se lo leyó de pe a pa, de ida y vuelta, y todos los Grundrisse, todo. Citó a su pareja, ¿no? A su novia, él dice a mi compañera, le dice, a su compañera, que tiene un concepto muy interesante, el hombre hidropónico. ¿Por qué? Bueno, yo, discúlpeme, se lo voy a robar el concepto, lo voy a usar acá. Qué bueno que está, porque no está enraizado. ¿Qué es la hidroponía? Ese desarrollo de ciertos sembrados sin tocar la tierra. Eso somos hoy. No tocamos la tierra. Me pareció exquisito el término. Claro. Es decir, el hombre mítico, el ser humano mítico, está enraizado. Es decir, pertenece a una tradición. Es algo que... El hombre hidropónico, tomando el concepto de la la pareja de Santiago Armesilla, que, vaya a decirlo, me encantaría que la nombre en algún momento para... El concepto de hombre hidropónico es decir, totalmente desenraizado. Crece en el aire, crece en la nada. Y como bien dice Marx, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Así que valga el concepto. Tiene un sentido muy particular. Y la tradición que no se pierde. Digo, ¿te dejo un segundito? Perdonen, hay unos Tenemos un problema doméstico. Porrini no tiene a la servidumbre. Sí. Si quiere, cortamos. Uy, no, siga, profe. Vamos a esperar a Porrini que venga. Hacemos un cortecito. De fútbol, no puedo, un cortecito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, póngase el micrófono, Porrini. Ya Porrini está haciendo macanas. Hola. Estábamos en esto de la hidroponía, ¿no? Del hombre hidropónico. Exacto. Que es un concepto, no lo conocía. No, yo... no. Porque un poco lo que pasa, justamente, lo hablábamos el otro día con un grupo de trabajo de la... No importa, de la Subsecretaría de Educación. Ajá. En función de una charla que se dio, dirigida por una supuesta especialista en educación, discutible. Entonces uno de los comentarios era, qué gran problema, ¿no? Cómo se observa el desvarío y el sin rumbo de ciertas instituciones, educativas en este caso, pero traslademos esto a la institución cualquiera de ellas que conozcamos,
la ausencia de metafísica. La ausencia de metafísica en tanto esto que decís, ¿no? La ausencia de arraigarse con algo que es más trascendente que nosotros, algo que está antes y que continuará después. Seguro nos catalogarán de, bueno, pues ustedes son católicos, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, la fe y qué sé yo. Bueno, no hablaremos de temas de fe aquí, hablaremos de una cuestión de un uno inmóvil, si quieren, desde la filosofía, del apeiron, lo trascendente, lo trascendente. Lo que decías del paraíso, ¿no? No es, o sea, si bien hoy pensamos paraíso como una cuestión meramente cristiana, que no lo es, por cierto, solamente, digo, esa cuestión de la tierra idílica, del locus amoenus, ¿no? Del ¿cómo decirlo? Del espacio donde... de la tierra más allá de la tierra en la mitología guaranítica, del qué sé yo, de Asgard en la mitología nórdica, de los campos elíseos en Liceos, en la mitología griega y tal, responden específicamente a esto, ¿no? Es decir, volver a un hábitat, a un espacio donde la convivencia, la comunión del hombre, del ser humano, con su origen natural, era una, indivisible, y había una convivencia, bien digo, de asombro, de cuidado y de trascendencia. Qué bueno el término cuidado, Diego, que lo decís, en todo sentido. Todo sentido. De cuidado del ser humano, de cuidado de la tierra, de cuidado del hogar, de cuidado de la familia, de cuidado de la patria, de cuidado de la comunidad. Que en algún sentido, en todo sentido, mejor dicho, es una ecología y es una economía, ¿no? Porque fíjense que los dos términos vienen de la misma raíz, oikos, ¿no? Es decir, el hogar, la casa, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? El hombre mítico tiene una concepción en torno de la naturaleza que no es algo externo, él es parte. Le ha sido dada para cuidarla, es el cuidado. Y la economía es la administración de los bienes para cuidarlo, no para destrozar el planeta. Cuando decimos una visión tradicional del mundo, acá viene algo, mira, digo, por ahí me derivo, pero me parece que te va a gustar porque te va a dar pie para otra cosa. Cuando uno dice tradición, ¿qué te responden enseguida? Vos sos un conserva. Un conserva, exacto, como decimos en Argentina, ¿no? Un conservador. O en el peor de los casos, medio facho. Medio facho. Facho en tanto fascista, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a deslindar eso rápidamente. ¿Por qué? Porque cualquier visión tradicional del mundo, y tomo por ejemplo la visión mapuche, para que vean que el ser humano, en la visión mapuche, pertenece a la naturaleza, como cualquier visión del mundo. Cualquiera de esas cosmovisiones. ¿Y cuál es el concepto clave? ¿Por qué es la tradición? Porque es el cuidado del hogar en el que estamos. Y todo lo que tiene... entonces son sociedades que no avanzan. Sí que avanzan. Lo que ocurre es que avanzan en el cuidado de también. No puedo pensar en, bueno, esto puede dar 100.000 millones de dólares en 2 días y lo agoto. No piensan así esas sociedades. Piensan en que hay generaciones que van a venir y que también necesitan de eso. Por eso es económica, ecológica, ¿sí? Una visión tradicional lo único que hace es unir al ser humano con la trascendencia, sabiendo que está un tiempo acá y que acá no hay paraísos. Punto 1. 2. No se pueden desarrollar utopías, porque son vanidades. Ese es tu tema. Claro. Es decir, yo insisto con esto. La utopía es el delirio de la modernidad. Es el mayor delirio de la modernidad. Porque los paraísos están perdidos y esto el otro día un alumno tuve, bueno, dice, pero los cristianos creen que tienen una utopía porque creen que van al paraíso. No creemos eso, estás muy equivocado. Le dije con todo respeto, ¿no? Porque es un alumno exquisito, muy, muy inteligente. Le digo, pensá lo siguiente, ¿hacia dónde vamos los cristianos? Hacia el apocalipsis, sí. Hacia la parucía y el apocalipsis. Sí. Porque el paraíso acá no se va a desarrollar. No. Ya está el paraíso terrenal, ya fue. Eso está bueno, vamos, ya que nos derivamos un poquito, es muy interesante el tema, ¿no? Sebastián, muy bien dijiste y usaste un concepto, ¿no? ¿Cómo es? Es una creación de la modernidad. Sí. Es una enfermedad de la modernidad. Y uno, o sea, el gran problema, creo yo, que se manifiesta al momento de pensar con enjundia la tradición
como algo trascendente, es todos los empastes y todas las obturaciones que ha provocado la modernidad desde sus orígenes más nímodos, ¿no? De sus orígenes primitivos allá en el fines de la Edad Media, ¿no? Como bien dice Huizinga, ¿no? Claro, como dice Ángel, ¿no? Como dice Ángel otoño también, de la Edad en el otoño de la Edad Media, Media, ¿no? Que está por salir su hermoso libro sobre este concepto, ¿no? Dominio eminente. Dominio eminente. Digo, la modernidad se ha encargado no solamente de querer borrar de un plumazo una visión orgánica y natural del mundo, sino que además, y ya me estoy trasladando al siglo XIX, ha dado personajes como, qué sé yo, los evolucionistas, Malthus, y de alguna manera, y de todas las maneras posibles, el neomalthusianismo, acá nos ponemos un poco conspiranoicos, pero digo, de algún modo el neomalthusianismo es el que está detrás de muchas de las de los apotegmas de la modernidad y de la posmodernidad. Sí. No me quiero meter en derivas muy puntillosas, pero los controles de natalidad son muy evidentes. ¿Por qué? Bajo el concepto de, che, estos recursos se van a acabar. Claro. Y sí, por supuesto que se van a acabar. Por eso digo, es un poco, a veces falta un poquito de fe. En este caso nuestra tradición, o nuestra fe es una, no es la única, por supuesto. El otro día un suscriptor nos dice, pero ustedes son católicos y hablan de la masonería. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Son cristianos ustedes? Sí, justamente porque somos católicos. Podemos pensar más allá de la coyuntura. Valga aclarar que no estamos hablando de la masonería especulativa. No, ese es el problema, ojota. La tenemos como una institución que trabajó con la iglesia. A lo que quiero llegar es a esto. Cuando los dioses habitaban la tierra, que es un título que salió así qué lindo. De chanfle, sí. Es de alguna manera una idea cuando los dioses habitaban la tierra con nosotros, faltaría decir. Claro. O cuando nosotros habitábamos la tierra con los dioses. Claro. Pero no los dioses como una entidad, no Zeus, la divinidad como esa suerte de representación simbólica de aquello que nos trasciende. Exactamente. Eso es el fundamento de la cosmovisión mítica, eso es tradición. Todo lo demás, las utopías, la economía entendida como las ideologías, la globalización, la modernidad, todo lo que, el enemigo que nos ve primero, ¿no? La falta de fe, sea cual fuere, son de alguna manera, la muerte de Dios y todas esas cuestiones, son la respuesta del enemigo, ¿no? Del mal, acá nos ponemos un poco predicadores, el mal que de algún modo busca destruir y busca desarticular la ciudad. Ojo, también con esta idea de cuidar la tierra y caer luego, como dice el querido Ángel, en los causismos, ¿no? Claro. Hoy la causa es el marsupial patagónico y aprieto clic. Y aprieto clic, y ese clic le genera un ingreso al que financia a los balleneros que cazan un marsupial. Sí. Digo, está todo tan dado vuelta que a veces, como decimos siempre, hay un libro que se llama Más Platón y menos Prozac, ¿no? Sí. O sea, más mitología y menos modernidad. Sin duda. ¿No? Volver a las raíces. Pero un tema más, Diego, que vos citaste, que es el tema de la tradición. Se dice la tradición está perdida. No, la tradición no se pierde. En eso pónganse nerviosos, queridos amigos posmodernos, y felices los que apoyan la tradición. ¿Por qué? Pues la tradición no puede perderse, es algo que se transmite, pero no puede perderse, ¿por qué? Porque forma parte de la esencia del ser humano. No podrá manifestarse del mismo modo, obvio, no estamos en una etapa de trascendencia, pero se manifiesta. Ángel lo ha dicho 1000 veces, a través del cine se ha manifestado, se manifiesta a través de la literatura, muchas veces de ciertos artes, se manifiesta a través de cierto trabajo ensayístico, de la mirada política en algunos casos, de la visión moral que se tenga, de la visión ética que se tenga, sigue, está allí. Busca dónde ubicarse. Este canal, humildemente, trata de hacer eso. Es decir, no estamos hablando de cenizas, de algo que se quemó y ya está. Es un fuego, sigue. Esa analogía es fabulosa, ¿no? No hay que soplar las cenizas de algo que supuestamente está quemado. Bueno, claro, la otra vez lo decíamos, ¿no? Porque ya hay cosas que ya se quemaron y quedaron las cenizas. Nos vamos a tiznar nada más. Y eso es complicado.
hay fuegos que están. Esos son los que hay que continuar. Porque evidentemente es lo que tiene que estar. O sea, yo que creo que hay una revelación y demás, evidentemente tiene que estar así. Por supuesto que todo se va corrompiendo, se va... Sí, sí, los seres humanos somos así. Pero en última instancia no hay muerte de la tradición. La tradición está perfectamente viva. No es necesario incluso vestirse de una manera. No es necesario incluso, no sé, ponerse un... Nada. Es simplemente hacerlo operativo. Que es el gran trabajo que se encuentra una persona que está afecta a esto en torno de una época que es absolutamente compleja para enfrentar. ¿Por qué? Porque se ha matado la trascendencia, ahora se está matando la racionalidad y pronto se nos va a dar una especie de reseteado de la humanidad, ¿no? Un reseteado que borra. Claro, todo el pasado fue absolutamente oscuro y ahora vivimos la edad de la luz más maravillosa. Genial. Entonces yo me pregunto, ¿qué hago con Platón, con Aristóteles, con Santo Tomás, con Boecio, con San Ambrosio, con los grandes científicos de la época? Con lo cual sin duda eran menos inteligentes que yo, porque yo debo ser mejor. Fíjense la soberbia del hombre posmoderno. No hay verdad. Sí, pero vos que vivís en un monoambiente, o que vivís en un... No, en algunos casos no es un monoambiente, pero bueno, que viven en un... ¿Cómo se llama estos? Que no tienen divisiones. Que están todos juntos, no hay paredes, que estas cosas que se crean ahora. Eso, ¿no? Y que viven del Estado, porque dan cursos pagados por el Estado. Estos señoritos, ¿no? Dan posmos y demás. Y tan siempre... Y señoritas. Siempre... tan correctos y señoritas, tan correctamente políticos, que en última instancia, ¿qué es su vida si no hay una trascendencia? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay una pérdida absoluta y esos son los que inficionan de la peor manera la mentalidad de nuestros jóvenes, que es lamentable que están recibiendo eso. Basta de deconstrucción, vamos a construir de una buena vez. O a reconstruir. Basta, por favor. Basta de resetearnos, porque no queremos resetearnos más. Yo quiero recordar, no quiero resetearme. Volver al corazón. Exacto, recordar. Bueno, creo que por hoy es más que suficiente. Nos quedan muchas cosas por charlar. Así que bueno, gracias Sebastián. A vos. Como siempre, nuevamente con el hilo de Ariadna se ha desplegado para no perdernos en este inmenso laberinto que es la mitología con mayúsculas. Nos vemos el lunes seguramente y la semana que viene el jueves, tal vez con el hilo, tal vez con otras cosas. Como siempre decimos, los jueves es un poco... Mi programa de fútbol no avanzó. El mío está antes, el que no va a existir. ¿El suyo es qué? Sí, fútbol deprimente se va a llamar. Perfecto. Se va a llamar Hablemos... ¿Puedo ser su cronista? Sí. No, se va a llamar ¿Podemos opinar yo solo? Se va a llamar mi yo solo, está bien. Nos vemos, buen fin de semana, chao. Adiós, gracias.